Hola, a través del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, mediante el doctorado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en la asignatura de Bases Fisiológicas y Genéticas con el doctor, el catedrático Javier Eduardo Rojas Figueroa y su servidor, el maestro Humberto Giovanni Villegas Gutiérrez, con un lugar de origen en la Ciudad de México, estando a 25 de agosto del 2023, vamos a exponer el siguiente tema. La reversión de la firma epigenética del corazón coronario, enfermedad en respuesta al abandono del hábito del fumar. El sistema cardiovascular en el ser humano es un circuito cerrado muy complejo constituido por el corazón y los grandes, medianos y pequeños vasos. A continuación, una breve descripción de estos que podemos ver en la imagen que tenemos aquí de la vena cava superior, de la aorta superior y de las venas pulmonares. La aurícula izquierda y la aurícula derecha, que es parte de lo que es la composición del corazón, la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, también la ventrícula izquierda y ventrículo derecho. ¿Ok? Esta es parte de lo que es la composición del corazón. El corazón está ubicado entre los pulmones, detrás del esternón, delante del esófago, la aorta y la columna vertebral. Topográficamente se ubica en un lugar conocido como mediasto medio sobre la cúpula diafragmática recubierto por un tejido seroso o saco conocido como pericardio. El corazón está formado por tres tipos principales de músculo cardíaco: músculo auricular, músculo ventricular y fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. El músculo auricular y ventricular se contrae de una manera muy similar al músculo esquelético, excepto porque la duración de la contracción es mucho mayor. No obstante, las fibras especializadas de excitación y de conducción del corazón se contrae sola débilmente porque contiene pocas fibrillas contráctiles. En cambio, presentan descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potenciales de acción o conducción de los potenciales del latido rítmico cardíaco. El ciclo cardíaco. Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente se denomina un ciclo cardíaco. El primero es el sístole, fase de la contracción del corazón a cargo del sistema de conducción eléctrica dado por los marcapasos y haces, expulsando la sangre a través de las arterias tanto a la circulación mayor como a la menor. Contiene dos fases, una sístole auricular y otra sístole ventricular. La otra fase es la de diástole, fase de relajación del ciclo cardíaco, permitiendo que la sangre ingrese a través de las venas y llenen el corazón de sangre, igual que la anterior. Existen dos fases dentro de esta, una diástole auricular y la otra la diástole ventricular. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el ciclo cardíaco, que es el llenado pasivo, el llenado activo, la contracción isovolumétrica, la eyección, la regulación isovolumétrica y ahí termina el ciclo cardíaco. Factores que provocan un corazón hipoeficaz, una afectación en el corazón, es cualquier factor que disminuya la capacidad del corazón de volver sangre, por provocar la hipoeficacia, y algunos de los factores que pueden conducir la capacidad de bombeo del corazón, y son los siguientes. Los que tenemos aquí es el aumento de la presión arterial, contra la cual se debe de bombear la sangre, como la hipertensión, la inhibición de la excitación nerviosa del corazón, factores patológicos que provocan la alteración del ritmo cardíaco, de la frecuencia cardíaca, el bloqueo de una arteria coronaria para provocar un ataque cardíaco, la hipoxia cardíaca, la miocarditis, la cardiopatía congénita y la cardiopatía valvular.
Estos son puntos de los que ahorita mencionamos y también en esta parte es importante mencionar que a partir del artículo que estamos trabajando, que es sobre el tabaquismo y el dejar de fumar, el post de cuando deja de fumar una persona fumadora, este tipo de afectaciones son las que se pueden crear. La circulación coronaria, aproximadamente un tercio de todas las muertes que se producen en los países industrializados del mundo occidental son consecuencia de la arteriopatía coronaria y la mayoría de los ancianos tienen un cierto grado de deterioro de la circulación arterial coronaria. Por tal motivo, entender la fisiología normal patológica de la circulación coronaria es uno de los aspectos más importantes de la medicina. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la circulación coronaria. Siguiente, la arteria coronaria izquierda nutre principalmente las porciones anterior e izquierda de las porciones laterales del ventrículo izquierdo, mientras que la arteria coronaria derecha nutre principalmente a la mayor parte del ventrículo derecho y también parte posterior del ventrículo izquierdo en un 80 a 90% de las personas. Aquí tenemos un ejemplo de la aurícula izquierda. La mayoría del flujo sanguíneo venoso coronario del músculo ventricular del lado izquierdo vuelve hacia la aurícula derecha del corazón a través del seno coronario, que supone aproximadamente el 75% del flujo sanguíneo coronario total. Por otra parte, la mayoría de la sangre venosa coronaria del músculo ventricular derecho vuelve a través de las pequeñas venas cardíacas anteriores que fluyen directamente en la aurícula derecha y no a través del seno coronario. Una cantidad muy pequeña de la sangre venosa coronaria también vuelve hacia el corazón a través de las mínimas venas de Tevesio del Tevesio que vacían directamente todas las cámaras del corazón. Y aquí lo podemos ver en el ejemplo. El flujo sanguíneo coronario normal promedia el 5% del gasto cardíaco y el flujo sanguíneo coronario normal del ser humano alcanza un promedio en reposo de 70 mililitros por minuto sobre 100 gramos del peso del corazón o 225 mililitros por minuto, que es un 4 al 5% del gasto cardíaco total. Durante el ejercicio extenuante, el corazón del adulto joven aumenta su gasto cardíaco entre 4 o 7 veces y bombea la sangre al frente de una presión arterial mayor a la de lo normal, por lo que el trabajo cardíaco en condiciones extremas puede aumentar entre 6 y 9 veces. Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo coronario aumenta entre 3 y 4 veces para aportar los nutrientes extra que necesita el corazón. Este aumento es menor que el trabajo cardíaco, lo que significa que aumenta la relación entre gasto energético del corazón y el flujo sanguíneo coronario. Es decir, la eficiencia de la utilización cardíaca de energía aumenta para compensar la deficiencia relativa del aporte sanguíneo coronario. Cambios sucesivos del flujo sanguíneo coronario durante el sístole y la diástole, efecto de la comprensión del músculo cardíaco. Ok, aquí tenemos un ejemplo. La enfermedad en respuesta al abandono del hábito del fumar. La enfermedad coronaria es la principal causa de muerte en todo el mundo. Sin embargo, actual herramienta de diagnóstico para el CHD como angiografía por tomografía computarizada coronaria son problemas adecuados para monitorear eh, la respuesta al tratamiento. Son problemas adecuados para monitorear la respuesta al tratamiento. Recientemente se ha hecho o introducido una prueba genético-epigenética integrada guiada por la inteligencia artificial para el CHD
cuyo núcleo consta de 6 ensayos que determinan la metilación en vías que se sabe moderar la patogenia de la cardiopatía coronaria. Sin embargo, se desconoce si la metilación en estos 6 loci es suficientemente dinámica para guiar la respuesta al tratamiento de la cardiopatía coronaria. Y aquí tenemos algunas imágenes de lo que pueden ser las cardiopatías coronarias. Recientemente, Cardiodiagnostic ha introducido una genética guiada por la inteligencia artificial, prueba epigenética para evaluar la cardiopatía coronaria actual. La prueba utiliza una máquina modelo de aprendizaje para interpretar la señal contextual genética de los 6 sensibles a la metilación de ensayos de PCR digitales para determinar un estado del CHD con el área total bajo los valores de la curva, sensibilidad y especificidad del 82, 79 y 76% respectivamente, y la prueba utiliza ADN de la sangre completa y un método de laboratorio basado en PCR relativamente económico. Por lo tanto, a diferencia de muchas de las pruebas diagnóstico actuales, este nuevo enfoque de la prueba de CHD es inherentemente muy escalable y compatible con las operaciones de la mayoría de los laboratorios clínicos. Además, presenta dos ventajas potenciales distintas en comparación con los métodos actuales para evaluar la cardiopatía coronaria. Primero, porque los ensayos que miden la metilación del ADN en las vías implicadas en la patogenia de la cardiopatía coronaria, permite a los médicos recopilar información específica sobre el estilo de vida o los factores fisiológicos potencialmente objetivos. Segundo, porque la metilación del ADN es dinámica y también puede ser posible usar una metilación de ADN para servir como un proxy para el éxito de la terapia de SHD. El diseño de métodos más escalares para evaluar este tema es el de la terapia del SHD. Podría tener un alto impacto clínico y la introducción de la métrica de hemoglobina A1C también el HbA1c para evaluar el estado de enfermedad y monitorear los efectos de la terapia diabética que revolucionó el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, a diferencia de la diabetes, no existe una vía única cuyo estado pueda medirse para determinar el éxito de la terapia para la cardiopatía coronaria. Como resultado, los médicos se ven relegados a agregar mediciones separadas de factores de riesgo individuales, como la presión arterial alta, colesterol elevado o el propio estado del HbA1c para determinar la eficacia de la terapia para la cardiopatía coronaria y, sin embargo, muchas de esas medidas con presión arterial, los niveles de colesterol son relativamente imprecisas. Pueden considerablemente de un día a otro y resultar efectivas y no son suficientemente para abordar completamente la cardiopatía coronaria. Por lo tanto, una prueba más robusta con el ensayo del HdA1c que se utilice para evaluar de forma directa y más precisa el estadio de la cardiopatía coronaria y eficiencia del tratamiento sería un avance significativo. El objetivo fue comprender la relación en el abandono del hábito de tabaquismo y la inflamación pulmonar. Cada participante potencial que fue alertado sobre el estudio a través de una serie de anuncios que para pacientes y personal de la Universidad de Iowa tuvo que complementar una breve encuesta en línea en la que se informó que fumaba alrededor de 10 cigarrillos por día con un total de 5 o más paquetes año de consumo por vida para calificar para el estudio. Después de dar su consentimiento, informó por escrito, cada participante se inscribió en un protocolo que incluía
una visita de admisión y 3 visitas de seguimiento mensuales posterior a 30, 60 y 90 días posteriores a la admisión. En cada una de estas visitas se preguntó a cada uno de los sujetos sobre sus niveles actuales de fumar y fueron flebotomizados para proporcionar ADN para el análisis epigenético. Debido a la preocupación de que los medicamentos para dejar de fumar pueden interferir con los estudios de imágenes pulmonares, se indicó a los sujetos que no que no se usaran medicamentos para dejar de fumar. Sin embargo, se les ofreció $400 por haber dejado de fumar, verificando bioquímicamente en cada una de las 3 visitas el seguimiento. El abandono del hábito de fumar puede seguir un curso variable y de autoinformes del tabaquismo pueden ser no fiables, por lo tanto, la intensidad del tabaquismo en cada visita se evaluó utilizando medidas digitales y una medida generalmente aceptada de la intensidad del tabaquismo y el abandono del hábito del fumar. En el momento de la preparación de la muestra, un total de estos sujetos se habían inscrito en el estudio de los cuales 39 asistieron satisfactoriamente a las 4 visitas clínicas. Las características clínicas y demográficas de los 39 sujetos que lograron que completaron el protocolo se dan en la tabla 1. En general, los sujetos tendían a ser blancos en sus en sus primeros 40 años y hombres. 22 de 39 o el 56% de los sujetos tendían a ser grandes fumadores con el sujeto promedio que fuma 17 cigarrillos por día durante el mes anterior a la ingesta del estudio y haber tenido previamente cierto número de paquetes del año del consumo total de cigarrillos. La medida de cotinina sérica en el momento de la ingesta fue de 278 nanogramos sobre mililitro. Con una prueba de Fagerström promedio para la nicotina y puntuación de dependencia del 3.7 al 9.7. En particular, el vasto promedio de la metilación, una medida generalmente aceptada de intensidad de tabaquismo, fue del 52.3% en el momento de la ingesta mencionada. En la tabla 2 que podemos ver aquí, se detalla la identidad y ubicación cromosómica de los 6 sitios CpG evaluados en la prueba de precisión de SHD para la evaluación de SHD. Mientras que tanto la tabla 2 como la figura 1 que más adelante se mostrará delinean la fortaleza de las relaciones lineales entre la metilación y los valores de la metilación en cada uno de los 6 loci CpG utilizados en la precisión CHD al inicio del estudio. Como podemos ver aquí en la tabla, son los resultados que se tuvieron durante el experimento. En transcurso del paradigma del tratamiento de 90 días, 22 sujetos exhibieron indetectables niveles de cotinina en las 3 visitas de seguimiento, mientras que los 17 sujetos restantes exhibieron un valor cotinina positivos en una o más visitas del seguimiento. En general, aquellos con resultados negativos de niveles de cotinina, las 3 visitas redujeron la intensidad de fumar, más aquellos que con uno o prueba de cotinina más positiva. Pero ambos grupos tuvieron disminución en la ingesta autoinformada y aumentó en general la metilación que se hizo en las pruebas. En la figura 1, la relación entre la línea base y los 6 loci utilizados para evaluar el estado de cardiopatía coronaria, los valores de metilación se expresan como porcentajes y los valores R2 y ajustados de las asociaciones lineales de cada uno en comparaciones se enumeran en la tabla 2 como lo vimos anteriormente. Y se muestra aquí
con porcentajes como lo mencionábamos anteriormente, y estas son las mediciones de severa, modelada, leve, metilación promedio, leve, moderada y severa en hipermetilación. La creación de métodos de los mejores métodos y más escalables para evaluar la eficacia de las intervenciones de cardiopatía coronaria puede ser un paso importante para aumentar la eficacia del tratamiento de la cardiopatía coronaria. En ese sentido, nuestra demostración de que 5 de los 6 loci de la prueba de precisión de SHD muestran cambios significativos en respuesta a un curso de 90 días para dejar de fumar es un primer paso prometedor. Una de las limitaciones de este estudio es el tamaño de la muestra relativamente pequeño y la cohorte siendo casi exclusivamente blanca, gente casi siendo gente de tez blanca. Además, solo analizamos una intervención relacionada con la cardiopatía coronaria, que es dejar de fumar. La dinámica compleja de la respuesta metilómica a la terapia CHD exitosa, que detalla un manuscrito y refleja la complejidad de las vías que examina la prueba. Los 6 loci CPG a lo que se dirige la prueba de precisión CHD evalúan 6 vías moleculares diferentes que moderan la vulnerabilidad a la cardiopatía coronaria. El sitio CPG en la primera vía, que puede evaluar mediante el ensayo, y se asigna a un elemento regulador cis, candidato en el intrón 1 del seril tRNA cistenasa 1. La desmetilación en este locus se asocia a la obesidad, calcificación de las arterias coronarias y síndrome cardiometabólico. El sitio CPG en la segunda ruta, medido por el ensayo, encuentra en un elemento regulador cis candidato aproximadamente a 1. Kb corriendo bajo de los 50 UTR del gen CXCL1. CXCL1 es un miembro clave de un grupo de mensajeros quimiotácticos involucrados en la patogénesis de varios trastornos inflamatorios, como la cardiopatía coronaria, y tiene un papel importante en la regulación de la angiogenesis y la remodelación cardíaca. Como podemos ver aquí en la imagen, está el- esta parte de la angiogenesis del lado izquierdo. Para los médicos familiarizados con los procesos psicosociales involucrados en dejar de fumar, el hallazgo de la metilación en 5 de las 6 vías interrogadas por los ensayos de MSD del PCR comienzan a volver a la línea de base después de los 90 días de la terapia, que no es sorprendente. Con el fin de reducir o de dejar de fumar, los pacientes suelen hacer cambios radicales en su estilo de vida para evitar estímulos, como bares o amigos que fuman o que pueden desencadenar necesidad de fumar. A menudo estos cambios van acompañados de mejoras de patrones de dieta, ejercicio y reducciones en el consumo del alcohol. Por lo tanto, no debe sorprender que la metilación de la mayoría, pero no de todos, de los LOCI CPG objetivos en esta nueva prueba del diagnóstico se revertirá en función de la reversión de la metilación, es decir, dejar de fumar con éxito. Curiosamente, el locus que no manifestó una reversión significativa en la respuesta al abandono del hábito del fumar fue el locus EDH4, cuyo estado de metilación se asoció con la metilación inicial. Esta falta de un hallazgo significativo puede ser secundaria a la breve escala del tiempo del estudio, y se han realizado varios estudios de todo el epigenoma que sobre la independencia del tiempo de reversión de la metilación de la persona que ha dejado de fumar. Estos estudios han demostrado que la reversión de los cambios de metilación
asociados con el tabaquismo en los miles de sitios CPG afectados se pueden dividir en tres categorías. Las personas, la primera son aquellos cuyos sitios están en metilación y cambian rápidamente. Aquí podemos ver algunas imágenes de lo que es parte del problema del tabaquismo y lo que se trata de erradicar o es el seguir fumando con mucho volumen y se necesita bajar el consumo o dejar de fumar. La segunda clase son los que revierten más lentamente, mientras que la tercera clase no son aquellos sitios que revierten muy lentamente. Si es que lo hacen, por lo tanto, no debería sorprender encontrar variaciones en la escala del tiempo de la capacidad de respuesta en estos LOCI, que también predicen el estadio de la cardiopatía coronaria, dado la relación de la metilación con la diabetes. Sería interesante para comprender si hay cambios en los valores de hemoglobina A1C de los sujetos que funcionan del abandono del hábito de fumar en estudios más a largo plazo. El tratamiento efectivo de la CHD requiere enfocarse en el estilo de vida único o en los factores fisiológicos que impulsan la patología. Para algunos pacientes, esto significa tener como objetivo el peso. Para otros, diabetes, para otros aún, los niveles de colesterol. Sin embargo, dado que abordar con éxito estos factores causales también suelen implicar cambios amplios en otros impulsores clínicos de la cardiopatía coronaria. Se deben alentar a los investigadores a utilizar medidas amplias para capturar completamente el impacto de los cambios que ocurren en la vida de los pacientes en función del tratamiento exitoso de la cardiopatía coronaria crucialmente. Esto fue un estudio de 90 días, dado que los pacientes suelen recaer en hábitos poco saludables. Es esencial también recopilar la información a más largo plazo para que los médicos y los expertos en políticas de salud pública puedan equilibrar el costo de las intervenciones con su impacto a largo plazo en los resultados de la cardiopatía coronaria. Por lo tanto, dada la facilidad de disponibilidad de la hemoglobina A1C, un marcador preciso del estado de diabetes, sería relativamente fácil diseñar un estudio para evaluar la reversión de las señales relacionadas con la cardiopatía coronaria en función de los cambios en valores de la hemoglobina A1C. Sin embargo, para estos estudios de factores clínicos para los que se dispone de las medidas de este estacionario menos precisas, como los niveles de lípidos séricos, es posible que médicos necesiten utilizar estrategias innovadoras o muestras de gran tamaño para detectar cambios significativos en la metilación. Por lo contrario, el uso de variación de autoinforme como antecedentes de tabaquismo o FTND para que se basa únicamente en el autoinforme y que requiere un leve grado de introspección, debe usarse solo cuando sea necesario porque pueden ser mucho menos confiables. Las vías a través de las cuales se pueden mejorar estos hallazgos incluyen las extensiones obvias, como aumentar el tamaño y la diversidad de la muestra, y extensión más matizada, como comprender el papel de los factores clínicos y genéticos comórbidos en la moderación de la reversión, y los aumentos en el tamaño y diversidad de la muestra son absolutamente necesarios para que el enfoque tenga una aplicación clínica. Es esencial comprender cómo variables como la edad, el sexo y el origen étnico afectan en la reversión antes de usar esto para guiar la atención clínica. Y finalizamos, esta es la bibliografía utilizada